En el momento de construir el circuito, que es la interfaz de potencia, que es precisamente interfaz, bueno, que tenemos una carga de cierta potencia y que a esa carga de cierta potencia le vamos a asociar un sistema de control electrónica programable a base de un microcontrolador, ¿sí? Es justo, pues verificar que pues esta cosa que se llama interfaz de potencia, por esa razón, va a ser posible que las señales pequeñitas que salen del microcontrolador, que son de 5 volts, 5 volts o menos, y con corrientes de 10 miliamperes, eso se le llama abanico de salida. Sí, eso después lo vamos a ver, la potencia de salida de un circuito digital, el abanico de salida de 10 miliamperes, pues no podemos más que encender LEDs, ¿no? Pero para poder mover motores de este tamaño, medianos, grandes, o calentadores o lámparas, pues necesitamos utilizar interfaz de potencia. En este caso, en base a un transistor, ¿sí? Excitado por medio de la base en emisor común y utilizando un relevador para hacer el interfaceo de control de una señal pequeña, ¿sí? De una señal chiquita para controlar señales de 120 volts, 220, dependiendo donde se manejen este tipo de voltajes. Bueno, retiramos la electrónica digital, la electrónica programable, para después, y retiramos el dispositivo, el actuador de control, digo de potencia, que va a ser este, ¿sí? O un motor más grande, espero encontrar mañana un motorcito más grandecito. Bueno, y nos quedamos con nuestra interfaz. Aquí tengo mi diagrama, bueno, vamos a conectar el voltaje. No cuento en este momento con otra fuente de 5 volts, entonces lo vamos a hacer con 12 volts aquí, ¿sí? Le voy a inyectar aquí 12, ¿sí? Y aquí pues vamos a tener la tierra y vamos a ver cómo funciona. Obviamente 12 volts no van a llegar aquí a la base. ¿Por qué? Porque tenemos esta resistencia de 5600. Esta resistencia va a provocar una caída de tensión. ¿Están de acuerdo? Entonces el voltaje que va a alimentar al colector va a ser mayor, positivo, va a ser más positivo que el de la base, y el voltaje de la base a su vez va a ser más positivo que el voltaje del emisor. Entonces estaremos cumpliendo lo que estábamos explicando hace rato, que es la polarización correcta del transistor. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a alimentar. Para ello, pues aquí ya tenemos el emisor, emisor negativo, ¿sí? Negativo, el emisor, vamos a acomodarlo por acá, y el positivo que va precisamente a una de las terminales de quién, del diodo, ¿verdad? Al cátodo del diodo y a una de las terminales de quién, del relevador, que es la bobina del relevador, ¿sí? Entonces vamos a medir los voltajes. ¿Qué nos falta alimentar? Bueno, vamos a trabajar este circuito en dos partes. Una es sin señal de entrada, sin excitación. ¿Estamos de acuerdo? Sin la excitación. Entonces, voy a poner aquí mi cuaderno de notas para ir haciendo pues esta practiquita. ¿Sí? Aquí tengo mi cuaderno de notas, aquí tengo mi resistencia de 5600. Tengo el transistor, colector, emisor. Este emisor va a tierra, este colector va a una bobina y al positivo
de la fuente de alimentación, que es más VCC, que en este caso es de 12 volts, ¿sí? 12 volts, o voltios, como le quieran decir, ¿sale? Entonces aquí, pues, sin señal, ¿verdad? O sea, aquí le llamamos análisis sin señal. Mediciones sin señal. Sin señal de entrada, ¿verdad? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, No. no, profe, no. Sale, entonces No, ninguna. vamos a utilizar aquí nuestro multímetro. Quiero abrir un poquito más la toma para que el multímetro pueda verse. Creo que se va a ver un poquito más por acá. A ver. Más o menos por aquí. Híjole. Yo creo que el multímetro lo voy a poner por aquí. Aquí se va a tapar. Ven. Lo voy a poner más o menos por acá. Ok. A ver si se alcanza a ver. Lo que quiero es que se vea. Está muy chiquito el lugar. Vamos a ponerlo en volts de directa. ¿Sí? Como siempre, ¿no? De directa. Volts de directa. Ya se me cayó mi multímetro. Perdón. Volts de directa, ¿verdad? Ahí está ya registrando algo. Sí. Ahí están los volts de directa. Lo voy a abrir un poquito más. Aquí ya se alcanza a ver. Ya se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Bien, ahorita lo acomodamos. Nada más que agarre aquí el voltaje. Ahí se ve, ¿no? Ahí se va a ver el voltaje. Ok. Entonces voy a medir de colector, fíjense, el voltaje de colector a emisor, ¿sí? Voltaje de colector a emisor, fíjense bien. Voltaje de colector es la terminal roja al emisor. ¿Cuánto me da? 12 volts, ¿verdad? Ahí están los 12 volts. Entonces vamos a registrarlo y ahorita lo analizamos. Voltaje de colector a emisor, 12 volts. Y el voltaje de base emisor, que es el que me interesa, voltaje de la base a emisor, aquí se ve, es de menos 3 volts, menos 0.9, ¿sí? Menos 0.9. Voltaje de base emisor, menos 0.9. Fíjense bien, ¿eh? Voltaje con respecto al emisor, aquí está, y colector, 12 volts. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Y voltaje de base a emisor, es un voltaje negativo de 0.9 volts, ¿ok? Entonces, fíjense bien el voltaje o los voltajes que nos está arrojando en este momento las mediciones. Quiere decir que nuestro transistor no está trabajando, ¿sí? No trabaja. ¿Por qué? ¿Por qué no está trabajando el transistor? A ver, señor Enrique. Tal vez porque le falta la otra corriente, la que iba a agarrar del El voltaje, ¿no? el voltaje, El voltaje sí, de base el emisor voltaje, ajá. no es mayor o igual a 0.7, es menor. Entonces el transistor no trabaja.
Ajá. ¿Sale? No Claro. está la condición. Entonces, ahorita, pues vamos a ver cuando el transistor ya trabaje. ¿Sí? Muy bien, en Excel. El transistor ya trabaja cuando yo ya tenga aquí, es el mismo circuito. Más que lo voy a cambiar un poquito. Porque pues, para que se vea el multímetro, si no, no se va a alcanzar a ver. Ahorita lo acomodo mejor. Esta es tierra. Y aquí sí tengo 5, bueno, tengo 12 volts. ¿Sí? Para ello, pues, voy a colocar un caimán que va del positivo, aquí del positivo, ¿sí? A la entrada de excitación. ¿Qué ocurrió ahorita? ¿Qué escucharon? Ese clic. ¿Sí escucharon el clic? Sí. Sí. Ahí está, ¿verdad? Es el relevador, ¿no, El Inge? relevador, ¿verdad? Quiere decir que este ya es un dispositivo digital. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de un dispositivo digital? Pues porque nada más tiene dos estados, ¿no? Estamos midiendo en base a dos estados, ¿sí? Ahorita medimos un estado donde no trabaja y el otro estado donde sí trabaja, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora las mediciones. La tierra, fíjense lo que voy a hacer con la tierra. Vamos a poner otro caimancito para no estar metiendo tanto las manotas y que se vean las manos ahí en medio del circuito. Vamos a poner el negativo aquí en el caimán, junto con la alimentación. Ahí está mi negativo. Y solamente voy a trabajar con mi punta. Los circuitos digitales son aquellos que nada más tienen dos estados, abierto o cerrado. A ver, ahora sí, ya estoy en esta situación. Tengo el voltaje de base a emisor. ¿Cuánto me da? ¿Ya notaron aquí? Punto 8. Voltaje de base emisor igual a punto 8. Quiere decir que el transistor está listo para trabajar. Se está cumpliendo la primera condición. ¿Están de acuerdo? Y el voltaje de colector a emisor es igual a ¿cuánto? A 133 milivolts. ¿Sí? O sea, 0.1 volt. ¿Ok? Entonces, este ya es un dispositivo digital. Observen la diferencia en las mediciones. En un circuito, el transistor no trabajó. En un circuito el transistor no trabajó. Y fíjense los voltajes. El voltaje de colector emisor fue de 12 y el voltaje de base emisor fue de menos 0.9. Aquí el transistor no trabaja. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la, la primer norma de trabajo del transistor BJT-NPN, que el voltaje de base emisor sea mayor o igual a 0.7 volts. En este otro, fíjense bien, ya con la excitación aquí de 12 volts y acá de 12 volts, pude sacar la medición del voltaje de base emisor de 0.8, que aquí sí cumple, ¿verdad? La condición de trabajo, y mi voltaje de colector emisor se volvió de 0.1 volt. Quiere decir que aquí el transistor trabajó de emisor a colector, trabajó como un switch abierto, ¿sí? Y aquí trabajó como un switch
cerrado. El transistor trabaja también, por lo tanto, como un interruptor activado por corriente, ¿sí? Esta es la faceta del transistor digital, ¿sí? Es un transistor con un empleo digital, porque o no trabaja o sí trabaja, abierto o cerrado. Se comporta como un switch. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. En donde comparte usted el voltaje, ¿verdad, profe? Ahí se le puede poner un switch también, ¿verdad? Sí, sí se puede, pero puedo trabajar yo con dos fuentes independientes, la fuente de Sí, ¿verdad? 12 y una fuente de 5 como la que armaron. Claro, De hecho, así se los voy a presentar mañana. sí. Ahorita, pues por la prueba, nada más de los voltajes. Pero ahí queda ya está grabado para que ustedes pues tengan el análisis de este circuito con mediciones. En una, sin señal de excitación, el transistor se comporta como un switch abierto. Con señal de excitación, el transistor se comporta como un switch cerrado, ¿sí? El transistor aquí abierto está en corte y el transistor cerrado está en saturación. Son los dos estados digitales del transistor.